El domingo pasado hablamos un poquito de crecer y vamos a seguir un poquito en este domingo. Y hay un versículo que quiero compartir que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Todos lo conocemos ese versículo, pero vamos a profundizar un poquito en esta palabra. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Se lo voy a volver a leer, ¿no? Porque a mí algunas cosas me llamaron la atención. Dice que Jesús crecía. Jesús crecía. Sabe que nuestro modelo principal es Cristo. Amén. Jesús crecía. O sea, cuando nosotros miramos al Hijo de Dios, tenemos que remontarnos a Juan 1:1. Si lo quiere anotar, léalo en su casa. Del 1 al 14, ahí le va a decir algunas cosas que son muy importantes y el Espíritu Santo seguro que le va a revelar. Pero acuérdese que en el principio la palabra era Dios. Y el que tenemos nosotros creciendo era Dios, ¿no? No sé usted, pero a mí a veces me hace pensar cómo crecía Dios. Porque Dios no puede crecer. Ya es Dios, es sabiduría. Pero ¿por qué tenía que crecer Jesús? Porque se había hecho humano. Porque Jesús tuvo que cumplir los tiempos como humano. Así como un bebé se desarrolla, él tenía que desarrollarse de la misma manera. Por eso la palabra de Dios dice que él, a medida que pasaba el tiempo, ¿se acuerda que el domingo pasado hablamos de algunas cosas que pasó Jesús? Por eso que nació y al poco tiempo, se calcula que más o menos un año o menos de 2 años, la madre tuvo que salir huyendo para Egipto y tuvieron que estar un tiempo en Egipto para luego volver a Nazaret. A él le sucedieron cosas como nos suceden cosas a nosotros, porque muchas veces pensamos que ¿por qué nos van a pasar cosas? ¿O por qué nos van a suceder cosas? Porque nosotros tenemos una vida que vivir y la vida son diferentes circunstancias y cada uno en esa circunstancia pasa y se desarrolla porque también nos desarrollamos en nuestra vida espiritual cuando nosotros experimentamos algunas cosas dentro de nuestras vidas. Por eso muchas veces tenemos que cambiar la manera de pensar para poder entender lo que el Espíritu de Dios nos transmite y lo que el Espíritu Santo nos enseña. Y fíjese que dice que él crecía en sabiduría, porque luego lo encontramos a Jesús a los 12 años de edad, compartiendo con los intérpretes, con los maestros de la ley, con los rabinos, él estaba hablando. Si usted lee la palabra, usted va a encontrar que él no se estaba haciendo más sabio que los rabinos. Él no estaba para hacerse, bueno, yo sé más que ustedes. No, él estaba interpretando también con ellos la Escritura. Porque nosotros vemos el respeto. Porque nosotros vemos de la manera como fue criado Jesús, porque fue criado como un hebreo, ya que él era un judío. Los padres le habrán enseñado también la descendencia que tenía.
Él venía de la rama de David, del rey David, y era la genealogía. Acuérdense que en la Escritura encontramos continuamente la genealogía hablando de dónde viene cada una de esas familias. La familia que pertenecía a José era la familia que pertenecía a Jesús, que venía descendiente de David. Entonces, cuando hoy hablamos nosotros de crecer, de entender, de ver, de experimentar lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, lo que el Espíritu Santo nos está revelando en el tiempo que nos toca vivir, nosotros tenemos que entender que hoy nos toca vivir que no es un tiempo fácil, tampoco difícil, pero sí para que nosotros estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos condiciona y lo que la palabra de Dios nos revela para que nosotros podamos caminar. Porque Jesús nace en el tiempo que tiene que nacer. No nació, imagínense si Jesús hubiera nacido en este tiempo. Hubiera sido problemático. No, nació en el tiempo que tenía que vivir. Experimentó todo lo que él tuvo que experimentar. Por eso nació en un pesebre. Todo estaba en el diseño de Dios, todo estaba preparado. Todo está preparado para el arrebatamiento, todo está preparado para lo que va a suceder en el mundo. Somos nosotros que tenemos que estar atentos. Por eso la palabra de Dios dice que está firme, mire que no caiga. El diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Nosotros tenemos que tener cuidado, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo primero que le enseña Pablo a Timoteo dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. O sea, cuando no está hablando de cuidarnos de nosotros mismos, somos nosotros quien tenemos que cuidarnos para no caer, para no salir fuera del diseño y del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Porque nosotros necesitamos que la palabra sea revelada y nosotros podamos ver la luz que Él nos condiciona para que yo pueda entender el perfecto camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Todos sabemos y todos conocemos, hemos sido elegidos por Dios, hemos sido apartados, hemos sido consagrados para manifestar la luz, hemos sido consagrados para que nosotros seamos la verdad en este mundo de mentira, para que nosotros caminemos, para que la gente pueda ver en nosotros lo que no pueden ver en otras personas. Esa es la diferencia que hace la iglesia. Esa es la diferencia que hace el cuerpo de Cristo caminando en esta tierra. Por eso nosotros representamos al Señor. Y tenemos que tener cuidado lo que hablamos continuamente con el sistema, porque si yo hablo igual que el sistema y vivo igual que el sistema, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que usted viene a una iglesia y tiene un hombre evangélico en la puerta. Esa es la diferencia. Pero cuando nosotros marcamos la diferencia a través de nuestra vida, eso produce en la gente algo. Descubre. ¿Qué descubre? Veo que hay gente que te va a preguntar, hablas diferente. ¿Por qué hablas diferente? Porque todo el tiempo la gente está hablando con malas palabras. Esa es la diferencia, que usted no habla igual. Y si habla, tiene que corregirlo. Entonces, este es un tiempo donde nosotros necesitamos, por la palabra, marcar diferencia. Traer una diferencia. Por eso necesitamos crecer, ser maduro, porque el niño es el que hace berrinche. El niño tiene su tiempo. Entonces le puede decir a una criatura, sentate ahí. No, en algún momento se quiere levantar porque se cansó. Son niños. Los niños piensan en jugar. Los niños piensan en comer. Algunos que ya somos grandes somos como niños.
¿Cuál es la diferencia de un niño? No tiene conciencia. El niño no tiene conciencia. Nosotros tuvimos nuestra nietita ayer, bueno, pero la que más rebelde es muy rebelde. Para que ella haga algo, usted le tiene que hablar al revés. Cuando usted le dice no, ella dice sí. Que empezó medio, hay algo que hay que... Entonces usted le dice, no me des un beso, ella viene y te besa. No está bien el reloj que tiene. Entonces, cuando uno mira, es un niño. No podemos. El problema es cuando, y yo le hablo a ustedes, que algunos son creciditos, ya hacen más de 30 años que están sentados acá adentro. Cuando uno es maduro, tiene la elección de lo que va a elegir. Usted tiene la elección de lo que quiere comer. Tiene la elección de lo que se quiere vestir. Al niño le pone lo que a usted le gusta. Si le gusta o no le gusta a él, le da lo mismo porque el niño es usted que elige. Vio que la mamá le ponen la colita y él anda con la cabeza así. A lo mejor ni le gusta, pero todavía no tiene esa elección. Ahora, en este tiempo nosotros necesitamos entender lo que Dios nos habla, lo que Dios tiene. Anteriormente, el pastor José habló de Juan, ¿no? Juan el Bautista sabía en el tiempo donde él tenía que manifestar la palabra. Juan sabía, porque él lo declaraba, yo vine para anunciar que el reino se acerca. Yo vine para que ustedes se arrepientan, porque comenzó a preparar el camino del Señor. ¿Cómo nosotros hoy nos preparamos para lo que viene? ¿Cómo nosotros nos preparamos para ser edificados? Porque la Biblia dice, ¿se acuerda que lo hablamos el domingo pasado? Los 5 ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. No son porque uno es mayor o otro menor. Los 5 ministerios son iguales delante de la presencia de Dios. Y esos 5 ministerios hacen que el cuerpo sea edificado y nosotros podamos tener conocimiento a través del Espíritu Santo, porque lo necesitamos hacer a través del Espíritu. Por eso la Biblia nos habla de qué manera crecía Jesús, como crecía un niño. Tuvo que ser amamantado por la madre. Tuvo que ser enseñado por la madre. Fue enseñado como un judío. Él tuvo que aprender el Pentateuco. Fue enseñado de la misma manera como era enseñado los demás niños. Por eso acuérdense que los hermanos nunca lo reconocieron como el Mesías. Nunca lo vieron, porque lo vieron natural. Era tan natural que lo vieron como alguien más. Era el primogénito. Y le tendría un poco de bronca, porque el primogénito era el que se llevaba todo, ¿no, profesor? ¿Cuánto? El 75% iba a ser para él, aunque él no agarró nada. Acuérdese que por eso demostró algo. Nunca tuvo, en 3 años y medio de ministerio, a mí lo que más me llamó la atención, que nunca cambió de traje. Me llama mucho la atención porque él lo podía haber hecho siendo el mayor. Lo podría haber hecho, no lo hizo. Porque en varias oportunidades dijo, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza? Porque nos está hablando, nos está diciendo algo a nosotros para que podamos entender. Porque todo lo declarado por Jesús de Nazaret nos da una enseñanza para que nosotros podamos introducirnos a lo eterno.
porque él estaba preparando a los discípulos para que pudieran entender lo que iba a venir, que era extraordinario, que era maravilloso. Acuérdense que los discípulos se le abren la cabeza después del Pentecostés. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo aumentar nuestro tamaño espiritual. Así como el niño va aumentando el tamaño y lo vamos creciendo, y vemos de la manera cómo se van formando y cómo van formando su carácter, como yo le decía, mi nieta tiene 2 años y ya tiene un carácter fuerte. Cuando dice no, es no. ¿No? Y fíjense, son 2 hermanos y Ramiro es todo lo contrario de mi nieta. Ramiro viene cada rato y te dice, te amo, te quiero, te abraza, te besa. ¿Sí? Nacieron del mismo padre, pero son diferentes. Nosotros tenemos que entender en este tiempo, porque una de las cosas, hermanos, que va a suceder, y quiero que, perdónenme que sea cansador en esto, pero lo tenemos que advertir, cuando el libro de Hebreos nos habla, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Está hablando no de gente de afuera, sino de gente de acá adentro. No sea que nosotros nos deslicemos, porque cuando nos deslizamos, salimos fuera del propósito y del diseño de Dios. ¿Y cómo nos vamos a deslizar? A veces no te das cuenta cuando te vas a deslizar. Y empezamos con cosas pequeñas. Empezar con un enojo. Empezar con que no tenés ganas. Empezar a juzgar. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que ir un domingo a las 11 de la mañana? Si me puedo quedar durmiendo en mi casa. ¿No? Empezamos a mirar algunas cosas. No sea que nos deslicemos. Por eso el escritor del libro de Hebreos está diciendo de esa manera, nos podemos deslizar. Podemos salir de ese diseño de Dios y no caminar en lo correcto, que es lo que Dios tiene para con nuestras vidas, que es lo que Dios ya diseñó para nosotros. Porque dice que Jesús crecía en sabiduría. En sabiduría. Porque él recibía un conocimiento que los papás le enseñaban, pero crecía en sabiduría y luego, dice la palabra de Dios, en gracia con Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando en este año? La gracia. Tenemos que entender que la gracia es la que nos da a nosotros el conocimiento y el entendimiento para vivir la vida que anhela el Señor de cada uno de nosotros. La gracia hace que yo pueda entender para qué el Señor me dio la vida. ¿Por qué estoy pasando por esta tierra? ¿A qué se debe mi paso por esta tierra? No es para que yo me enriquezca y viva bien, vivir la vida. No, paso por esta tierra porque Él tiene un propósito conmigo. Porque nos escogió, porque nos llamó, porque nos dio un destino, dice la palabra, nos predestinó para que yo camine dentro de su perfecta voluntad. Por eso necesitamos tener los ojos abiertos. Necesitamos nosotros mirar de qué manera, así como él creció como hombre y recién a los 30 años, no a los 12. Dice que cuando él tenía 12 años, no fue que se perdió por casualidad. Ahí los padres tuvieron que ver algo. Él no estaba perdido. No era un niño perdido. No, ¿a dónde lo encontraron? Dentro de la sinagoga. ¿De qué estaba rodeado? De rabinos.
¿De qué estaba rodeado? De escribas, de fariseos, y él estaba hablando con ellos. Y la madre sintió algo en lo profundo de su ser. El Mesías estaba ahí. Acuérdese la palabra que ella había recibido, Emmanuel, Dios con nosotros. Llevará por nombre Jesús. Cuando nosotros experimentamos eso en nuestras vidas, ¿qué es lo que no te deja experimentar? El sistema no te deja ver. El sistema crea ceguera. Eso es lo que produce. Cuando usted tiene una duda, no puede entender. Le sucedió hasta Juan el Bautista. En un momento tuvo una duda. Y tiene que mandarle a preguntar a Jesús. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y Jesús no le dijo, soy yo. ¿Qué le dijo Jesús? Dile, los ciegos ven, los cojos caminan. No te caigas, le dijo. Enderézate. Ha llegado tu hora. Recién ahí le cortaron la cabeza. Entonces, cuando nosotros podemos entender que vivimos para Cristo, que morimos para Cristo y que estamos para Cristo todo el tiempo, es cuando nuestra manera de pensar cambia. Es como cuando lo hemos hablado muchas veces, si yo cambio la manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Pero la cambio automáticamente, no porque me obligue a algo, sino que cambia mi pensar, cambia esa naturaleza. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, si lo quiere notar, versículo 5, algunos versículos más adelante, acuérdese que él dice que él vino a esta tierra, pero dejó la gloria de lado. Él dejó la gloria de lado. Él limitó algunas cosas. Siendo Dios 100%, no se aferró a eso, sino que cumplió la función de un humano. Es extraordinario. Por eso usted lo encuentra a Jesús luego, cuando llega la hora, dice, ha llegado la hora que yo vuelva a tener la gloria que tuve en el principio. Ahí tiene la respuesta. Que yo vuelva a tener esa misma gloria de Juan 1:1. Maravilloso. Y cuando uno mira todo eso y empieza a entender todo lo que Cristo hace, todo lo que Cristo es, le voy a dar algunos versículos que la anote porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo. Romanos, capítulo 1, del 2 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ocho, 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí va a tener algunos versículos que le voy a aclarar un poquito más. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Y Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Lo digo todo de vuelta. Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Romanos, capítulo 1, del 2 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y Primera de Juan, que es cuando, capítulo 1, del 1 al 3, es cuando Juan dice, nosotros lo vimos,
nosotros lo palpamos, nosotros estuvimos con Él. O sea, ellos dan testimonio, nosotros no lo vimos, pero creemos, pero ellos estuvieron. Yo pensaba, no sé si nosotros hubiéramos estado, hubiéramos creído. Porque acuérdese que Él era natural, Él no era algo diferente. Hoy nosotros creemos que a veces se produce magia. No, Él era natural. Tenía hambre, tenía sed. Se dormía. Acuérdese que en el medio de una tormenta se largó a dormir. Usted se hubiera enojado, usted le hubiera dicho, no tiene sangre, el bote se está moviendo para todos lados y él está durmiendo. Lo vemos en diferentes condiciones como humano, teniendo una naturaleza humana. Por eso hoy nosotros tenemos que hablar que nosotros tenemos que entender la naturaleza divina. Si nosotros no entramos dentro de la naturaleza divina, que es la nueva naturaleza, no podemos entrar dentro de la dimensión de lo que Dios nos quiere llevar, a donde el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Yo necesito entender esa nueva naturaleza. Si yo no entiendo la nueva naturaleza, no puedo entender tampoco la eternidad. Porque nosotros todo lo que hacemos es juzgarlo por la naturaleza que tenemos, la humana. Por eso juzgamos a las personas. Y a veces hasta juzgamos mal, porque el único que puede conocer a una persona interiormente es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios. Pero a veces nosotros podemos juzgar. Nosotros sabemos quiénes son buenos y quiénes son malos. Yo he escuchado a muchas personas decirlo, pero mucha gente decir, lo único que le falta es ir a la iglesia. Conozco hasta personas cristianas que dicen, bueno, le pegó, pero es buena persona. Hay algo que no entendés. Hay algo que te pasó que no. Sí, pero es bueno, sí, no es bueno. No hay bueno. Lo dijo Jesús, ni siquiera hay uno bueno sobre la faz de la tierra. Estando Él presente, lo dijo. Solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, es donde nosotros tenemos que capacitar y poder entender que no es la mente lo que nosotros pensamos, no es lo humano que nosotros discernimos, sino tenemos que aprender a través del Espíritu. Porque cuando nosotros podemos discernir a través del Espíritu, interpretamos lo que la palabra está diciendo. Porque Él es la palabra. Y Él se manifiesta a través de la palabra. Y Él se revela a través de la palabra. Y nos muestra la palabra para poder nosotros caminar, ser capacitado por la palabra. Por eso Pablo lo aconseja continuamente a Timoteo. Enseña la palabra, instruye en la palabra, educa en la palabra. Tenés paciencia. No te apartes de la palabra, porque cuando nosotros juzgamos cosas en lo natural, por eso nos cuesta. Muchas veces cuando yo hablo de la religión es lo que nos cuesta a nosotros salir de lo que hemos aprendido. Y hoy tenemos que hacer un reseteo en nuestra mente y en nuestro interior. Necesitamos resetear porque en algunas cosas fuimos mal enseñados. Y hoy la palabra tiene que venir correcta en nuestro espíritu para que yo pueda discernir lo correcto. Y Jesús lo enseñó, Jesús lo habló. Y Pablo, que recibe una revelación de parte de Cristo, él comienza a traer la eternidad a través de la palabra para que nosotros podamos descubrir lo que no se podía entender con la mente humana, sino discernir a través del Espíritu. Amén. Y ahí cuando él comienza a hablar
qué es la carne, qué son los pensamientos humanos, cuáles son los deseos que están dentro de nosotros y que impide que nosotros podamos crecer. Porque se nos enseñó de una manera diferente. Y cuando nosotros aprendemos una manera extraña, seguimos enseñando la manera extraña. Creo que me escuchó muchas veces, yo hacía una ilustración de una mujer que un día estaba haciendo un churrasco y le cortaba las 4 puntas, ¿no? Y un día la hija le preguntó a la madre por qué le cortaba las 4 puntas del churrasco. Le dijo, la verdad que no sé, se lo tendríamos que preguntar a tu abuela. Y ella le dijo, bueno, vayamos a la abuela. Y la abuela dijo, la verdad que yo tampoco sé. Como todavía tiene un poquito de conciencia tu bisa, anda a preguntarle a tu bisabuela. Así que fueron a la bisabuela y ahí la viejita le dijo, abuela, sencillo, mijita, le dijo. El sartén era chiquito y el churrasco no entraba dentro del sartén. Que se ríe, pero es las costumbres que nosotros hemos recibido de lo que hemos llamado doctrina. Y no tiene nada que ver con la doctrina de Dios. ¿Sí o no? Así que, ¿por qué hacía? No, ahora los sartenes eran más grandes. Si nosotros en este tiempo, porque hemos hablado muchas veces de quitar el velo, pero para quitar el velo yo necesito vaciarme. Si yo no me vacío, no puedo adquirir porque tengo el vaso lleno. ¿Lo entiende, no? Si el vaso está lleno, si yo le quisiera agregar agua, esto va a entrar muy poquito. Para que entre, tiene que estar vacío. Si yo no me vacío de ese tipo de cosas, la vez pasada, hablando con una persona, yo le dije, yo tengo que aprender. Aunque son mucho más joven que yo tengo que aprender de vos. Porque necesito en este tiempo entender lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Yo necesito que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae nueva todas las cosas. Todos los días vamos a aprender. Todos los días nosotros necesitamos la humillación, por eso Cristo se humilló hasta lo máximo. Él nos enseñó que Él se humilló en todo sentido. Él humildemente estuvo al lado de lo suyo. Él humildemente tuvo una madre, tuvo un padre, el Creador. El Creador de los árboles que estaba haciendo cosas con madera. Era el Creador de todo. Fue todo hecho por Él y para Él. Y nada de lo que hay fue hecho si no fuera por Él. Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar para que podamos crecer en este tiempo. Porque necesitamos la madurez espiritual para que Dios nos enseñe, para que Dios nos revele. Proverbio capítulo 2, versículo 6. Y dice de esta manera, pues el Señor concede sabiduría de su boca, que proviene el saber y el entendimiento. La sabiduría que hoy Dios te quiere dar no es sabiduría humana. La sabiduría que hoy Dios te quiere proveer es sabiduría eterna. Es sabiduría divina. Es la sabiduría que viene de Dios, no de los hombres. Y eso lo tenemos que entender, no es la sabiduría humana, no lo podemos aprender de la gente de este planeta, sino lo tenemos que entender a través del Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros vamos a ver todos los beneficios que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén. Quiero que vaya al libro de Santiago.
Santiago capítulo 3, versículo 17. ¿Lo puedo tener ahí? Santiago capítulo 3, versículo 17. ¿Lo encontró? Miren lo que dice. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, ¿de dónde proviene esa sabiduría? ¿De dónde vino Jesús? Adán vino de la tierra, dice Pablo, pero Cristo vino del cielo. Adán salió del polvo. Cristo vino del mismo Dios. Es maravilloso. La sabiduría no es terrenal, no es la que usted va a ser educado en la primaria, secundaria, universidad o lo que usted quiera aprender. No estamos hablando de ese tipo de sabiduría. Estamos hablando de conocimiento eterno. De la misma eternidad, la palabra la da Dios. Por eso dice Santiago, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante toda, pura. También ama la paz. Siempre amable y dispuesta a ceder ante lo demás. ¿Está llena de qué? Y fruto de buenas acciones. No muestra y siempre es. Esa es la sabiduría que necesitamos nosotros. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. Y que nosotros necesitamos entender, porque si esta sabiduría que viene de Dios y que está dispuesta a abrir nuestro conocimiento, habla de pureza, puro, ser puro, ser transparente, lo que el mundo no es. Hablar verdad entre vosotros, verdad. Lo que dice la Escritura, la verdad solo la puede hablar el Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu nos gobierna, hablamos verdad. Cuando el Espíritu Santo no te gobierna, hablas mentira. Porque solo el Espíritu Santo te lleva a esa verdad. Por eso nosotros necesitamos el conocimiento para poder cambiar nuestra manera de pensar, porque hemos juzgado conforme lo que nos han enseñado. Y tus padres te pueden haber enseñado muy buenas cosas, pero necesita que la sabiduría del cielo venga a tu vida, porque es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría del cielo. Y es la que nosotros necesitamos ver con los ojos espirituales, no ver con los ojos que tenemos carnales, porque cuando miramos con los ojos carnales es cuando nos deslizamos, hermano. Por eso muchas veces la gente sin darse cuenta comienza a deslizarse. Y cuando estás en el piso es tarde. Ya te golpeaste, ya te lastimaste. Te tenés que volver a levantar. Ya es tarde. Y para deslizarnos es fácil. Es más fácil bajar que subir. Si no, dígame cuando sube una escalera, ¿qué le cuesta más? ¿Subirla o bajarla? Bendito lo que inventaron las escaleras eléctricas. Porque nos cuesta cuando tenemos que subir. Entonces, a medida que usted va creciendo y a medida que usted va aprendiendo las cosas espirituales, es cuando nosotros necesitamos mantenernos. Cuando nosotros necesitamos estar en oración, es cuando nosotros necesitamos tener el contacto con la palabra, es cuando nosotros necesitamos
que el Espíritu Santo nos enseñe, estar a sola con el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos muestre, permitir que el Espíritu de Dios nos revele a nuestras vidas, que cambie lo que está dentro de nosotros, que muchas veces creemos que es correcto, pero es incorrecto. Por eso necesitamos la verdad, porque podemos hasta discutir muchas veces, podemos hasta discutir y no nos damos cuenta que estamos equivocados. Estamos equivocados, que no es lo correcto. Por eso necesitamos la palabra, porque la palabra te va a guiar, la palabra te va a enseñar, la palabra te va a direccionar, y este es un tiempo donde lo necesitamos con urgencia. Necesitamos con urgencia que el Espíritu de Dios nos haga correcto, nos haga vivir. Son 7 cosas que Santiago está diciendo. 7 cosas importantes que nosotros necesitamos entender, lo que el libro de Santiago nos va corrigiendo y nos va enseñando para que nosotros entendamos esa sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría que tiene que ver con tener la intimidad con nuestro Dios y tener la intimidad con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo cada día nos muestre lo correcto. ¿Cuánto entienden eso?